Vamos porque ya definitivamente tenemos que comenzar. Recuerden que esta noche es la salida de observación planetaria a la cumbre con el Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología. Y por eso no podemos retrasarnos demasiado hoy y vamos un poco a contrarreloj. Recordarles también que mañana llegan los libros del profesor Santaolalla que muchos de ustedes encargaron a la librería diocesana. Y ya vienen mañana. Comenzamos con la presentación. Nacido en Granada, el doctor don Antonio Aparicio Juan realizó sus estudios de física en dicha ciudad hasta doctorarse en el Instituto Astrofísico de Andalucía y Universidad de Granada en 1988. También allí y en Padua, en Italia, desarrolló su formación de posgrado hasta llegar a Canarias, al Instituto Astrofísico de Canarias, la Universidad de La Laguna y el Observatorio del Roque de los Muchachos en La Palma en 1990, para continuar su formación de postdoctorado. Desde entonces es aquí, en nuestra tierra, donde vive y realiza su principal actividad docente e investigadora. Aunque requerido en multitud de centros y universidades para congresos, como profesor o como investigador invitado, como en el Carnegie Observatory of Pasadena, California, o en la Universidad de Roma Tor Vergata, es en el Departamento de Astrofísica de la Universidad de La Laguna donde obtiene la plaza de profesor titular y de donde se asocia permanentemente al Instituto Astrofísico de Canarias para realizar o dirigir multitud de investigaciones, como las que realiza con el Grupo de Investigación de Poblaciones Estelares en Galaxias, entre las que destacan el estudio de la historia de la formación estelar, los grupos locales de galaxias o los cúmulos estelares, e incluso desarrollando software especializado como el IAC Star para el cómputo de poblaciones estelares o el IAC POP para la resolución de la historia de formación estelar en galaxias. Además de su investigación, destacan las distintas responsabilidades que ha asumido a lo largo de los años. Presidente de la Asociación para el Avance de la Ciencia y la Tecnología en España, entre 1998 y 2001, desde 2014, director del Departamento de Astrofísica en la Universidad de La Laguna, coordinador del área de enseñanza del Instituto Astrofísico de Canarias y miembro de su comité de dirección, organizador hasta en 3 ocasiones de las Canary Island Winter Schools, escuelas internacionales para doctorandos y postdoctorados, etc., con más de un centenar de artículos catalogados con el índice de impacto más alto por el Easy Web of Science, más de 100 comunicaciones en congresos internacionales y una gran variedad de trabajos académicos dirigidos, ha tenido también otros campos de interés intelectual que le han llevado a afrontar cuestiones interdisciplinares, que le han permitido afrontar el diálogo con la filosofía o la teología, realizar un máster en filosofía por la Universidad de La Laguna y así adentrarse en investigaciones que han alumbrado títulos como Tiempo Sagrado, Astronomía y Astrología en Isidoro de Sevilla, Realismo y Física Cuántica, o realizar cursos de extensión universitaria como Diálogos entre Física y Filosofía, la cosmología del siglo XXI. Hemos tenido la oportunidad de compartir con él varios momentos durante estos días de la jornada, que nos han acercado a un hombre con una exquisita educación, una disponibilidad enorme para compartir sus conocimientos, de gran curiosidad intelectual y con una envidiable pasión por su trabajo, que ahora nos disponen a escucharle con admiración y con muchos deseos de aprender. Con todos ustedes, don Antonio Aparicio Juan.
Estoy impresionado por el currículum, parece, no sé, en definitiva, excelentísimo señor, queridos amigos y amigas y colegas. En primer lugar, muchas gracias por la invitación a participar en estas jornadas. Estoy pasándomelo estupendamente desde el lunes que llegué y bueno, pues solo me gustaría pues, ver si soy capaz de aportar algo que pueda ser interesante para, si no todos, al menos una buena cantidad de los que están con nosotros hoy. Se me encargó esta ponencia que me parece inflación, no sé si cuando hago así se me oye, cuando miro para allá. Me parece algo dificilísimo, ¿no? Cuando me lo pidieron, digo, pero bueno, es que ¿esto qué es, no? Inflación cósmica, diseño del universo, singularidad. De verdad, esto es una cosa muy complicada y lo que voy a hacer va a ser intentar proporcionar una serie de elementos desde el enfoque de la ciencia, de la astrofísica, ¿no? De la física, de la astrofísica, que yo considero que pueden ser útiles, ¿no? Que pueden ser instructivos y útiles. Y además, pues bueno, en algún momento pues, se deslizará algo de mi posicionamiento personal en algunas cosas, pero que se entienda que no por vanidad, sino porque creo que quizá es interesante en un evento como este, ¿no? Tener una indicación de posicionamientos concretos. Además, voy a aprovechar para hacer mínimas, muy breves, así de pasada, semblanzas de algunos científicos y científicas que han estado en el camino del desarrollo, ¿no? Y la elaboración del conocimiento que tenemos de la naturaleza que nos permite hablar de este tipo de cosas. Cuando yo era un estudiante de doctorado, alguien con buen criterio me recomendó que cuando uno iba a dar una charla difícil, pues empezara siempre con un chiste, ¿no? Entonces, yo aquí tengo uno que todo el mundo creo que conocerá, o la inmensa mayoría, pero es que me parece particularmente útil para este evento, ¿no? Y para el tema del que vamos a hablar. En realidad, más que un chiste, es un dibujito de una de estas aforismos sapienciales, creo que es de la India, milenario, además no estoy seguro, ¿no? Pero creo que es eso. Entonces ahí se ve a un grupo de 6 sabios en la versión antigua, ahora lo podemos representar como 6 científicos que están estudiando la naturaleza que está representada mediante un elefante. Entonces quieren saber lo que es un elefante, describirlo, analizarlo, pero además tiene la característica, no sé si se ve desde el fondo, de que todos llevan los ojos vendados, indicando que el científico no tiene acceso a toda la información que debería o que le gustaría tener, ¿no? Además, cada uno se desenvuelve en un ámbito pequeño de aquello que está estudiando, en este caso el elefante, ¿no? Y cada uno llega a una conclusión que depende del trocito que está estudiando, que es el único al que tiene acceso en el caso real. El que está estudiando los colmillos le parece que es un sable, ¿no? Una espada. El que estudia la trompa dice que es una serpiente. La que estudia las patas dice una pata, un trozo de pata, dice que es un árbol. El que estudia el cuerpo dice esto es un muro. El que estudia la cola dice que es una cuerda. Y el que estudia las orejas dice que es un abanico, ¿no? Esto, que les quede ya, supongo que ya la mayoría lo sabían, lo conocían, pero en todo caso, que les quede ya de ahora en adelante, y yo no quiero ser pretencioso, pero si es posible, de ahora para siempre. La actividad del científico se parece mucho a eso. ¿Y esto de la ciencia de qué va? Esto lo dijo ayer Javier, y además lo explicó tan bien, que a mí me va a ahorrar unos minutos, ¿no? Pero quiero señalar que este es un esquema del método científico. El método científico es una regla. Entonces, pensar que los científicos somos unos tíos, unas tías listísimos, que lo sabemos todo de todo, eso es equivocado, ¿no? El que piense eso, sea desde dentro de la ciencia o desde fuera, desde mi punto de vista, está confundido. El científico es uno de esos que estaba estudiando el elefante que se atiene a este método, ¿vale? Sobre los hechos se hacen hipótesis, luego se elaboran teorías, de las teorías se hacen predicciones y se vuelve a contrastar con los hechos. Eso tiene una regla de fondo, que es la lógica, o sea, uno no puede hacer, tiene que atenerse a la regla de la lógica,
pero tiene una característica que es la que distingue el método científico de otras metodologías, y es el anclaje en los hechos empíricos. No vale solo con una lógica estupenda, un argumento muy bueno, que sin duda produciría conocimiento, sin duda, pero no sería científico si no hay anclaje en lo empírico. Eso no es tan simple como que uno hace eso y ya va saliendo la ciencia por el otro lado. A veces hay caminos tortuosos, ¿no? Uno se tiene que separar de eso, pero siempre tiene que tener, si dice estar haciendo ciencia, siempre tiene que tener el anclaje, el referente, en última instancia, de los hechos empíricos. Voy a seguir para no... el universo, cómo hemos concebido el universo, la humanidad a lo largo del tiempo. Muy rápido y mostrando solo unos cuantos hitos que me parecen interesantes, no solo porque sean muy importantes, sino porque en poco tiempo es lo que nos permite ir por el camino que quiero dentro de esta charla. Antiguamente, en la antigüedad, que se empezó a hablar de esto en los tiempos de la Grecia clásica, ¿no? Y hasta el Renacimiento, el universo, ahí pongo dos hitos fundamentales. Ptolomeo, año 150, es el modelo geocéntrico, ¿no? Y Copérnico, 1543, el modelo heliocéntrico, que supone una gran revolución en el pensamiento y en la ciencia por una cuestión esencial. Saca a la Tierra del centro del universo y la pone fuera. Esto uno dice, bueno, es muy interesante y además muy acertado, pero tiene unas consecuencias importantes, y es que ese hecho indica que la física de Aristóteles, que es la que se estaba utilizando durante no sé cuánto, 1800 años, no está bien. La física de Aristóteles, ojo, no la filosofía de Aristóteles, la física de Aristóteles, porque la física de Aristóteles requiere o está montada sobre el hecho de que la Tierra está en el centro. Pero, a pesar de esa gran revolución, fíjense en una cosa, los dos tienen una idea del universo como, digamos, bola de cristal. Es como si fuera una bola de cristal, las cosas están dentro, nosotros estamos dentro, están los planetas y las estrellas. Los dos. Esto es una representación del universo, del mundo del cosmos, geocéntrico, de Ptolomeo. Esto debería tener un puntero, pero no se ve. Ay, mi madre, Dios mío, un momento. Ay, ya les he desvelado la mitad de la charla. Bueno, es igual. Es que no te preocupes, que es muy débil. Pero ves que no se llega a ver. No. Déjalo, es igual. Deja, que perdemos tiempo. Bueno, me vengo aquí yo y lo enseño directamente. Esto es una representación, creo que es del siglo XVII, ¿no? Pero viene a decir, aquí está la Tierra y estas llamas indican la órbita, digamos, del Sol, ¿no? Pero cuando vamos a la representación, también del siglo XVII, son artísticas, digamos, en libros, ¿no? Cuando vamos a la representación del modelo superalternativo de Copérnico, vemos que la representación es prácticamente igual. El universo sigue siendo una bola que es mucho más pequeña, para tener una idea, que el sistema solar, tal como lo conocemos hoy, y que tiene además una ventaja muy importante, o una utilidad muy importante, y es que fuera de la esfera, ¿qué hay? Pues tenemos un montón de disponibilidad, porque puede haber un espacio infinito donde se desarrolla, pues, Dios, ¿no? Dentro de fuera de la esfera está el espacio de Dios, ¿no? Y esto es muy útil también en términos metafísicos. Las cosas empiezan a cambiar en el referido a esto de lo que estoy hablando, a la concepción de universo como bola de cristal. Hay muchos científicos que contribuyen. Estamos yendo solo a algunos hitos que me parecen más adecuados para el planteamiento que quiero mostrar, ¿no? Newton, ya en el siglo de la razón, ¿no? Es el siglo XVII. Newton propone o descubre la ley de la gravitación universal, que es la primera de esas dos ecuaciones. Todo esto para la mayoría es obvio. Si hay alguno entre ustedes que las ecuaciones le molestan de manera particular, yo no me ofendo por eso, ¿no? Pero simplemente las pongo porque están indicando algo concreto, ¿no? Esto nos dice, la primera de arriba, nos dice que la fuerza con la que se atraen dos cuerpos, debido a la gravedad, pues es proporcional a las masas de los cuerpos, inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Y al mismo tiempo que aquí en la Tierra
si uno aplica una fuerza a un cuerpo que tiene una masa m, pues ese cuerpo adquiere una aceleración que tiene un cierto valor. Cuanto mayor es la fuerza, mayor es la aceleración. Esto es fundamental, pero la cosa súper fundamental es que las dos fuerzas son del mismo tipo, la masa que se opone al movimiento aquí en la Tierra es la misma que produce la atracción gravitatoria, y la ley que rige la atracción gravitatoria de los planetas o de la Luna, de la Tierra sobre la Luna, es la misma que hace que las cosas en la Tierra se caigan al suelo. O sea, lo que hay arriba, lo que hay en el cielo, la física, ¿no? El cielo, lo que sucede en el cielo está gobernado por exactamente las mismas leyes que lo que pasa aquí en la Tierra, al contrario de lo que decía pues, la física aristotélica. Vamos a seguir. Y vamos a llegar ya directamente al siglo XX. Aquí, con todo el dolor de mi corazón, me he saltado a un montón de personajes que a mí me fascinan, que son personajes del siglo XIX. En el siglo XIX la ciencia y de su mano, ya que estábamos hablando antes de ello, la tecnología tiene un desarrollo, la física en particular, otras también, pero la física en particular tiene un desarrollo brutal, ¿no? Hay un antes y un después, si uno compara 1800 algo con 1900, desarrollo enorme de la física, pero también de la tecnología. En la segunda mitad o el último tercio, poco antes, pero ya en el último tercio sobre todo del siglo XIX, hay ferrocarriles que van por toda Europa. En Canarias no, todavía estamos en el 21 y todavía no hay, pero uno podía ya ir en tren, entonces 1900 o algo así, podía ir en tren de París a Estambul, ¿no? Lo cual era una cosa alucinante. Había barcos de 10.000 toneladas, había máquinas de vapor, a final del siglo XIX había automóviles, o sea, hay un desarrollo enorme. Pero está por producirse otra, no, digamos, yo iba a decir otra revolución de la física que es fundamental, que es importantísima, y es la revolución cuántica. Por eso, además, esta revolución es imprescindible para entender el tema de la charla, ¿no? Por eso vamos a detenernos un poquito, solamente poniendo algunos personajes. El primero que he elegido es Max Planck, que es el que hace partir esa revolución cuántica, porque propone que las ondas electromagnéticas no pueden tener cualquier energía, sino solamente unos determinados valores, y eso es lo que introduce la cuantización, que se llama, del campo de las ondas electromagnéticas, ¿no? A partir de ahí, eso en 1900, se desarrolla la mecánica cuántica, que se sigue desarrollando ahora, pero tiene un desarrollo muy rápido y muy grande en los primeros 30 años del siglo XX. Aquí yo he querido poner, he elegido fotos, he gastado un poco de tiempo, todo está en internet, claro, ¿no? Pero he tratado de elegir fotos de estos personajes importantísimos, más o menos de la época en la que hacen la contribución que digo, porque Max Planck, los que de ustedes estén más informados, pues era una persona que vivió casi 90 años, entonces la mayoría de sus fotos era de cuando era viejo o muy viejo. En cambio, alguna vez en su vida fue joven, como se demuestra aquí, y más o menos ahí fue cuando hizo este no fue su único descubrimiento, pero es el que nos interesa. Hay muchos científicos importantísimos en esta fase, pero solo vamos a mostrar a Planck y a Einstein, que bueno, es el más conocido de todos. También de paso aprovecho para demostrar que Einstein no fue siempre un individuo despeinado que enseñaba la lengua, ¿no? Cuando era joven, lo que podemos decir es que era un individuo al que le gustaban los trajes de cuadros, porque el tío lleva un traje completo de cuadros y una camisa de cuadros también, ¿no? Pero ahí está en 1905, tenía 26 años y fue cuando hizo dos de sus descubrimientos, contribuciones más importantes. Lo que hay arriba, el efecto fotoeléctrico y la relatividad especial, y dos ecuaciones fundamentales. Efecto fotoeléctrico, energía igual a h nu, y relatividad especial, de ella sale, entre otras cosas, energía igual a masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Energía igual a h nu significa que un fotón o un cuanto de onda electromagnética que tenga una frecuencia que ahí hemos significado como nu, tiene una energía, lleva ella una energía que es igual a h, que es una constante, la constante de Planck, el de antes,
por la frecuencia. Cuanto mayor sea la frecuencia, mayor es la energía del cuanto de campo electromagnético que después se identifica, ya desde ese momento, de hecho, es a lo que se llama fotón. O sea, los fotones hay de todas las longitudes de onda que puedan existir, y muchísimos fotones. Cada uno de ellos tiene una energía propia suya, no tienen masa, evidentemente, los fotones, y cada uno tiene una energía que es proporcional a su frecuencia, no es otra cosa, es solo proporcional a su frecuencia. Por otra parte, la mera existencia de masa, aunque esté en reposo, implica una existencia de energía asociada a la masa, que es el valor de la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Estas dos ecuaciones puestas una al lado de la otra son importantísimas, en general, desde luego, pero para nuestro tema de hoy. ¿Por qué? Porque tenemos dos cosas iguales a la energía. Como yo tengo un principio fundamental en la naturaleza, y es que la energía no se crea ni se destruye, que se transforma, esto quiere decir que yo puedo transformar un fotón de una frecuencia determinada en dos partículas de una masa determinada. En dos, porque una tiene que tener masa y la otra no tiene que ser la partícula y otra la antipartícula, no tiene que ser una carga y otra la otra. Pero bueno, en definitiva, donde yo tengo un fotón de suficiente energía, en determinadas condiciones, yo puedo anular el fotón, clic, y tener dos partículas. Además, la mecánica cuántica, a través del principio de incertidumbre, por un cierto derrotero, permite que espontáneamente, en determinadas circunstancias, pero espontáneamente, un fotón que está allí tranquilo, haga así, cluc, desaparezca y produzca dos partículas. Es un poco más complicado que esto, pero en esencia, para lo que nos interesa, nos vale esto. O sea que yo, mediante esto y la teoría cuántica, tengo un mecanismo de producir materia donde antes solo tenía fotones. Y viceversa, si tengo dos partículas, una partícula y una antipartícula que se aniquilan, tranquilamente, aquí no pasa nada, produzco un fotón de alta energía y ya está. ¿De acuerdo? Después, la gran contribución, creo yo, bueno, hizo muchas, pero quizá la gran contribución de Einstein es la relatividad general de 1915. Además, nos interesa mucho aquí porque eso nos va a servir de hilo para llegar a donde queremos dentro de esta ponencia. Bueno, aquí en la siguiente es una foto de una conferencia Solvay, simplemente por hacer honor a la pléyade de científicos que contribuyeron a todo esto en esa época. Y por petición popular, en lugar de poner la foto más famosa, que es la de la conferencia Solvay de 1927, que es la quinta conferencia Solvay, que es la que se enseñó ayer, pues yo he puesto la de la sexta, que es de 1930, porque aquí tenemos a Blas Cabrera, ¿vale? Para que quede todo claro. Bueno, pasamos, son grandiosos todos esos que hay ahí, pero vamos a seguir directamente. La relatividad general, esta es la ecuación del campo de la relatividad general. Para algunos, dice, pues evidente, ya lo sabía, otros no sé. A algunos les puede parecer que, bueno, ¿y a mí por qué me cuentan esto, no? No quiero, esta ecuación es simplemente abrumadora y no es mi intención de abrumar, pero sí justificar alguna cosa. Esto es una ecuación tensorial, o sea, los elementos que hay ahí, esa R mu nu que hay allá a la izquierda y este T mu nu y también la G minúscula son tensores, y los tensores no son nada más que unos objetos matemáticos que dentro tienen otros. En concreto, cada uno de esos tiene 16 objetos. Y no todos son independientes, o sea que es como si hubiera 10 dentro de cada uno. En este caso, esos objetos no son cantidades ni incógnitas, sino operadores diferenciales. Esto es muy complicado, no importa. Lo importante de esto es que lo que yo quiero subrayar, esa es la ecuación, ahí están los nombres de cada cosa, por si les interesa. Hay dos cosas importantes. Una, que es la más importante de hecho, pero que no solo la vamos a pasar un poquito por alto, pero es muy importante, y es que a la izquierda tenemos una cosa que se llama tensor de curvatura de Ricci, y a la derecha tensor de energía-impulso, y en medio hay un signo igual. Eso quiere decir, tensor de energía-impulso es el que tiene la información de la distribución de materia, de energía y de movimientos, ¿no? Y cómo se transforman, cómo evolucionan. Y eso es igual
mediante unos términos intermedios, pero al final desemboca en el tensor de curvatura, que tiene la información de la geometría del espacio-tiempo. Por eso, las ecuaciones de la relatividad general, por ese motivo, lo que hace es transformar o representar la gravitación en términos de curvatura del espacio-tiempo y de evolución de esa curvatura. No nos importa más detalles, pero lo que sí que nos importa mucho para seguir adelante es que ahí, en esas ecuaciones, hay 20 incógnitas, pero solo hay 10 ecuaciones dentro de esa formulación compacta. A esas se le pueden añadir otras. La ecuación de continuidad, otros asuntos. En total yo tengo 14 ecuaciones y tengo 20 incógnitas. Estas son unas ecuaciones muy complicadas, pero el problema, como todos sabemos, de la EGB o del bachiller elemental, los que sean más mayores, ¿no? Yo no puedo, para encontrar una solución a un sistema, a unas ecuaciones en las que hay 2 incógnitas, yo tengo que tener 2 ecuaciones. Si tengo 3 incógnitas, tengo que tener 3. Pero si tengo 3 incógnitas y 2 ecuaciones, no puedo resolverlo. Esas 2 ecuaciones me proporcionan unas condiciones, pero tengo infinitas soluciones. Aquí pasa igual. O sea, las ecuaciones de la relatividad no son suficientes para resolver el universo. Tengo que ir a ver cómo se comportan en determinadas situaciones el universo, cómo funciona, para introducir esa información dentro de las ecuaciones y poder encontrar soluciones, ¿no? Bien, pues a eso se dedicaron muchos de los más insignes en los siguientes años. Uno de los primeros fue Einstein, que, presten atención, encontró una solución para un universo homogéneo, o sea que es en todas partes igual, isótropo, o sea que es igual, se mire para donde se mire, y estático, o sea que no cambia con el tiempo. Importante en términos conceptuales. Einstein, que era a lo mejor la persona que más sabía del mundo en su época, puede ser que en toda la historia, no lo sé, en fin, es uno de los grandes, ¿no?, de la historia de la humanidad. Einstein, en 1917, cuando ya había ferrocarriles en condiciones, barcos enormes, telefonía, telégrafo, cuando ya la humanidad se había aniquilado a conciencia en la Primera Guerra Mundial usando armas químicas, ya la tecnología estaba a esos niveles, Einstein, el tío que más sabía del mundo, pensaba todavía que el universo era estático, que el universo no cambiaba con el tiempo. Y era el que más sabía, ¿de acuerdo? Con esto lo que trato de subrayar es que es difícil entender y describir el universo, ¿no? No que Einstein estuviera limitado, sino que no es sencillo decir en términos empíricos, sobre una base empírica, describir cómo funciona el universo. Bueno, seguimos adelante, nos saltamos 3 o 4 cosas, y este personaje a mí me resulta muy interesante, ¿no?, por diferentes motivos. Este es Georges Lemaitre. Georges Lemaitre, bueno, en resumidas cuentas, en el ámbito que nos ocupa, unos años después, en medio hubo otras, ¿no?, otras soluciones, pero él propuso soluciones no estáticas para el universo y además con un contenido físico. Él, a partir de sus soluciones no estáticas, proporciona una batería de soluciones dependiendo de parámetros, dependiendo de cómo funcionen determinadas cosas específicamente, y esas soluciones pueden ser universos abiertos y que se expanden para siempre, cerrados, y universos euclídeos. Ahora veremos un momento eso. Es, como digo, la primera solución con sentido físico. Además, hizo una cosa fundamental, y es que ya se sabía de unos años antes que las galaxias se separaban de nosotros, se alejaban de nosotros. Uno miraba las galaxias y veía que todas tenían movimientos que se alejaban. Él descubrió, y él fue el que descubrió, que las galaxias se alejan más deprisa de nosotros cuanto más lejos están. Y eso indica, no necesariamente, pero casi, que el universo está en expansión. Entonces, él propuso una batería de soluciones y demostró empíricamente que el universo está en expansión. A ver, esta expansión del universo es la que después vuelve a formular con el mismo tipo de datos
Hubble y proporciona la ley de expansión del universo que pasa a la posteridad como la ley que estamos utilizando. Utilizando no esa, ¿no? Sino es el que inicia el concepto de la expansión del universo empírica. Pero no fue Hubble, sino Lemaitre, unos años antes, el que por primera vez hizo esta formulación, ¿no? Hubble publicó esos resultados en un artículo en francés, en un artículo de una revista belga en francés, y el artículo no lo leyó casi nadie. Y entonces Hubble, pues, o no estaba al tanto, o si estaba al tanto, se hizo como que no lo estaba, y un par de años después, de nuevo Hubble tampoco era un inútil, ¿no? Ni mucho menos, con datos en muchos casos pues, parecidos a los de Lemaitre, pues reformuló esa expansión del universo. Lemaitre me interesa en el contexto de esta charla por otro motivo que me parece bastante importante. Esto que he dicho era 1927, aquí han pasado 20 y tantos años, ¿no? 24 años. Antes Lemaitre tenía 30 y pocos, ahora ya es un señor de 57 años, ¿no? En 1951 hubo una conferencia en el Vaticano para hablar de la cosmología, de la ciencia en general, algo parecido a lo que estamos haciendo ahora, solo que fue hace 60 y tantos años y en el Vaticano, ¿no? A nivel mundial. Y el Papa Pío XII insinuó, comentó, hizo una declaración en el sentido de que por cierto, no he dicho, con Lemaitre, y ahora veremos un poco más, se inicia el concepto del Big Bang, ¿no? De que si el universo está en expansión, hubo un momento en el pasado en el que el universo era muy chiquitito, incluso un punto, y todo empieza a partir de esa singularidad, ¿no? Que después termina llamándose Big Bang. Entonces, el Papa Pío XII mencionó que eso podía entenderse como una prueba de la creación de Dios, ¿no? Lemaitre, supongo que con el más infinito de los respetos, faltaría más, eso no le pareció lo más oportuno e hizo que le llegara al Papa que quizá no era lo más oportuno. Y el Papa entonces, Pío XII, sacó ese elemento de su declaración, ¿no? Entonces Lemaitre dijo, esto es textual, a mi modo de ver, la teoría del Big Bang está totalmente al margen de cualquier cuestión metafísica o religiosa, ¿no? Por eso digo que esto es oportuno para esta jornada. Y él siempre insistió en este elemento que sigue aquí, que me parece crucial. En sus carreras en cosmología y teología, sus carreras en cosmología y teología eran cosas separadas. Una le proporcionaba una mejor comprensión del mundo material y la otra una mejor comprensión o entendimiento del ámbito de lo espiritual, ¿no? Vamos a seguir, a ver qué hora es. Esto me lo voy a saltar con permiso. Y solamente en relación con Hubble, como he dicho antes, él es el que formula definitivamente la ley, definitivamente para su época, eso después ha sido revisado muchísimas veces, ¿no? Esta idea de universo en expansión, y desde entonces, o sea, la relación entre la velocidad a la que se alejan las galaxias de nosotros y su distancia, y que eso indica que el universo está en expansión. Desde entonces se abandona, no del todo, pero en la práctica, Einstein el primero, abandona la idea de universo estático, ¿no? Sigue habiendo trabajos en ese sentido, pero ya la idea dominante es que el universo está en expansión y procede de una singularidad. Este es un personaje también del que se podría hacer una película de Hollywood, si no es que están ya las películas hechas. Gamov era un físico de la Unión Soviética que con 20, yo no sé si tenía Gamov, no tenía ni 30 años, consiguió que lo dejaran salir para ir a un congreso, consiguió que lo acompañara a su esposa y no volvieron más de la Unión Soviética. Entonces primero le dio trabajo Marie Curie en su laboratorio y después terminó en Estados Unidos y es al final el padre del concepto de Big Bang, ya como se entiende a partir de entonces. En 1945 es más bien Gamov, que es el que reúne todo lo que se había dicho y aporta un par de cosas, aporta muchas, pero aporta un par de cosas significativas en este contexto sobre cómo debe haber sido la evolución del universo, porque no se trata solo de que el universo esté en expansión y proceda
de un punto, de una cosa casi puntual. Se trata además de que en el universo hay elementos químicos y esos elementos químicos se tienen que haber formado de alguna manera. Entonces él se da cuenta perfectamente y lo describe, todavía no es una descripción completa, que en el universo inicial, en las primeras fases del universo, se están dando las condiciones. El universo en esa época es súper denso y súper caliente, y ahí se están dando las condiciones para que se produzcan los elementos químicos, en realidad tal como lo sabemos ahora, para que se produzcan los neutrones, los protones, las partículas elementales, a partir de las cuales después se forma el hidrógeno y un poco después la mayor parte del helio que contiene el universo actual. Bueno, estos son detalles, pero el Big Bang, o sea, esa fase superdensa y caliente del universo es imprescindible, digamos, o necesaria para que haya elementos químicos, los elementos químicos iniciales, porque luego los elementos químicos más masivos, ¿no?, de los que estamos hechos, o sea, aparte hidrógeno y helio, la inmensa mayoría de los demás se forman en el interior de las estrellas, pero eso todavía no se sabía en esa época. La otra cosa fundamental que dice, en esa época importante, después se ve que es fundamental, que dice Gamow, es que en el universo actual debería haber una radiación de fondo de baja frecuencia que fuera la reliquia del universo primordial. Y eso será lo que después pasa a llamarse el fondo cósmico de microondas, ¿no? Entonces eso queda ahí como una predicción. Acuérdense los datos empíricos, las hipótesis, las teorías, las predicciones. Es una predicción limpia y pura del Big Bang, que tiene que haber una radiación de fondo que lo llene todo y que sea de baja frecuencia. Eso quedó ahí en 1945 y 20 años después, estos dos señores, Penzias y Wilson, que se dedicaban a las telecomunicaciones, eran físicos pues dedicados a las telecomunicaciones, montaron una antena, un experimento, diseñaron una antena, montaron una antena, que es eso que se ve ahí detrás, que más que una antena parece un pajar, pues para estudiar la contaminación radioeléctrica, porque ellos estaban interesados en las telecomunicaciones, como digo. Entonces ellos apuntaron la antena, se puede mover, no sé si toda la antena puede girar así, y alrededor de esa otra rueda ir para arriba o para abajo, ¿no?, de forma que apuntaría a todas partes. Bueno, pues ellos ven que apunten a donde apunten la antena, bueno, en unos sitios allí hay unos cables de tensión, pues hay más ruido, no sé qué, pero apunten donde apunten, ven una radiación que se produce a una determinada frecuencia que está en la longitud de onda de las microondas. No saben, dice, estarán mal los detectores, en un momento dado piensan incluso, claro, la antena no solo, me parece, al menos a mí no sé a ustedes, un pajar, sino que aparentemente a las palomas también, y las palomas se iban a dormir dentro de la antena y hacían allí sus deposiciones, ¿no? Entonces ellos pensaron, cosa aparentemente absurda, que eso podía estar produciendo una radiación parásita allí, entonces limpiaron. Bueno, así estuvieron hasta que un día se cruzaron en el bar del campus con Gamow, se lo dijeron, que estaban desesperados, y Gamow dijo, pero bueno, si es que esto es la radiación que estábamos esperando procedente del Big Bang, ¿no? 20 años después. Un apunte rápido, porque creo que es imprescindible, pero se nos acaba el tiempo, sobre la materia y la energía oscura. La materia oscura, aquí he puesto a esta señora, Vera Rubin, que falleció hace poquito. La materia oscura se está especulando con ella desde el siglo XIX, no se piense que es una cosa que se ha descubierto antes de ayer, ¿no? Salvo que consideremos que el siglo XIX era antes de ayer, que probablemente sí que lo es, ¿no? Pero hay un artículo que es crucial, ¿no?, de 1980, en el que Vera Rubin y otros colaboradores publican las velocidades de el gas y las estrellas en galaxias en función de la distancia que esas estrellas tienen con respecto al centro de la galaxia. El asunto es que si uno se fija solo en la materia que es luminosa, o sea, que emite fotones, sean fotones visibles o infrarrojos o en radio o lo que sea, esa materia, cuando uno la suma toda, no es suficiente
para justificar los movimientos de las estrellas y el gas que hay en las galaxias. Para que esos movimientos se produzcan, la masa tiene que ser mayor o mucho mayor. Eso se da también, como he dicho, dentro de las galaxias, pero también en los cúmulos de galaxias. Las galaxias se mueven demasiado deprisa si toda la masa que hubiera fuera la masa luminosa. El resultado, en definitiva, es que hay mucha más masa no luminosa. Por otra parte, tampoco tendría que, no sé, es sorprendente, pero nadie nos había dicho que toda la masa tenía que producir radiación electromagnética, ¿no? Entonces, bueno, pues hay masa que no emite fotones de ningún tipo, ¿no? Esto tiene consecuencias, no vamos a entrar, pero el resultado es ese. Y hay mucha más masa de esa que no produce radiación que masa que sí la produce, y eso es la materia oscura. Pero la cosa no acaba aquí. Estos tres señores, Perlmutter, Rees y Schmidt, cada Schmidt tiene una H, bueno, Schmidt, arriba está, en 1999, estudiando supernovas muy lejanas, el método no nos interesa mayormente de este contexto, pero encontraron, desde que empieza el Big Bang hasta ahí, que es el final del siglo XX, ¿no? La discusión, o sea, lo que se estaba discutiendo era si el universo se expandía, sabíamos ya que se expandía, ¿no? Si el universo se expandía tan deprisa que la masa que había en él, en materia ordinaria o materia oscura, se expandía el universo tan deprisa que la masa que había en él no era suficiente para frenar la expansión, o lo contrario, la masa era suficiente como para frenar la expansión y hacer que el universo volviera sobre sí mismo. El universo se expandía, pero como hay masa dentro, la masa ejerce una fuerza gravitatoria y frena la expansión. Entonces el debate era ese. Ellos dijeron, bueno, vamos a ver a qué velocidad se mueven las supernovas que están muy, muy, muy lejos y vemos si el universo cada vez se expande más despacio, a qué velocidad va disminuyendo la velocidad, a qué ritmo va disminuyendo la velocidad de expansión, etc. Y lo que encuentran es que todo lo contrario, el universo se expande cada vez más deprisa. O sea, la masa en el universo no solo no es suficiente para frenar la expansión, es que hay otra cosa dentro del universo que compensa el efecto de la masa y lo acelera y hace que cada vez se expanda más deprisa. ¿De acuerdo? Eso coincide con la constante cosmológica que he puesto ahí, no he hablado de ella para simplificar, a la cual ya había echado mano Einstein cuando hizo su primera solución, esa que puse de 1917, y buscaba un universo estático. O sea que no era una novedad, era una vieja conocida, digamos, de los físicos. Pero lo cierto, en definitiva, es que en el universo hay algo que no es la masa de la materia esta ni la materia oscura, que hace a gran escala un efecto contrario al de la materia y que hace que el universo se expanda cada vez más deprisa. A ese algo es a lo que se llama energía oscura. En definitiva, lo que parece que tenemos en el universo es la masa, la materia ordinaria, a la que estamos acostumbrados, una materia en un factor 5:1 respecto a la ordinaria que no emite fotones, que es la materia oscura, y todavía una energía, masa y energía es lo mismo, por lo tanto, estamos hablando de los mismos conceptos, una energía que excede a todo lo anterior y hace que el universo se expanda cada vez más deprisa. Yo necesito todavía 10 minutos. Entonces, ahora vamos a dar el último paso de información antes de hacer alguna reflexión. Esto de aquí es un mapa de la Tierra, ¿no? Y lo único que quiero es que quede claro que uno tiene una esfera, que es la Tierra, y mediante una proyección pues puede hacer una cosa plana, con una cierta deformación, pero relativamente contenida, ¿no? Simplemente para que esté esto claro. Uno puede hacer lo mismo del cielo. Uno se va al cielo, que nos rodea por todas partes, y hace una proyección igual que esa, y puede conseguir un mapa como este. La banda de luz, esa que tenemos ahí en medio, es la Vía Láctea, y luego pues están las estrellas aquí y allá. Nótese, por cierto, esto está claro porque ya estaba en el mapa de antes. Este punto de aquí se continúa con este de allá, ¿no? Pues lo mismo pasa en el mapa de la galaxia. Vale. Si queremos ver la estructura que tenía el universo al principio, un buen recurso es ir al fondo cósmico de microondas, ese que hemos dicho antes.
¿Cómo es el fondo cósmico de microondas cuando se le hace un mapa como este? Así. El fondo cósmico de microondas es prácticamente uniforme por todas partes. Si uno hace una representación mucho más contrastada, pues ve una estructura, ¿no? Como un ruido, digamos, ¿no? Pero el valor de los picos a los valles dentro de esa estructura es solo una parte en 100.000. O sea, es como si en la superficie de la Tierra la diferencia entre las montañas más altas y los abismos, ¿no?, las zonas abisales más profundas fuera de 60 metros, ¿no? Entonces, esto nos está diciendo que el fondo cósmico de microondas es muy uniforme y por lo tanto el universo es homogéneo en su origen, en la época en la que se produce el fondo cósmico de microondas. Bueno, vale, aquí quité. Bien, analizando el detalle de cómo es, o sea, analizando en detalle la estructura de esas fluctuaciones, uno puede sacar información precisa, si los datos son muy precisos, como eso, estos datos proceden, se están liberando ahora, ¿no? Proceden de un satélite que ha estado tomándolos durante varios años, bueno, no entro en más detalles. Entonces, uno puede obtener del análisis de esas fluctuaciones valores precisos de una serie de parámetros del universo, que es en definitiva lo que se estaba buscando desde hacía tiempo. Podemos decir que el universo es homogéneo, era una de las hipótesis de Einstein y de todos los que vinieron después que encontraron soluciones. El universo tiene una geometría euclídea a gran escala. Esto vamos a ver, pensaba explicarlo al principio, pero no lo he hecho, y lo voy a hacer ahora, porque me gustaría que de aquí, lo que voy a decir, es algo trivial para, creo, la mayoría, pero a lo mejor a alguien le resulta útil, ¿no? Al hilo de eso que pone ahí de geometría euclídea. Una hoja de papel, primero, nosotros vivimos en un mundo tridimensional, ¿no? ¿De acuerdo? No nos metamos en más disquisiciones, el alto, para arriba, para abajo, izquierda, derecha, adelante y atrás. Esto de aquí, si yo lo pongo aquí, aunque no lo vean, es un plano, ¿de acuerdo? Es una cuartilla, pero la puedo considerar como un trozo de un plano enorme, incluso infinito si quiero, no me importa, ¿no? Lo mismo que nosotros estamos en un universo tridimensional, aquí en esta cuartilla, supongamos que aunque yo la tenga así en la mano, es perfectamente plana, no se curva, voy a poner así, imaginemos que viven unos seres, en la cuartilla no, en todo este plano infinito que he dicho, unos seres bidimensionales que hacen sus cosas ahí, ¿no? Tienen su sociedad, ¿no? Seres, ahí, su vida. No hormigas, porque las hormigas son tridimensionales, sino si queremos la analogía, como si fueran sombras, tienen que ser seres bidimensionales, ¿no? Vale, entonces nuestro espacio ordinario en el que estamos habituados a envolvernos es un espacio euclídeo de 3 dimensiones. Esto es un espacio euclídeo de 2 dimensiones. Estos seres viven en un espacio euclídeo de 2 dimensiones. ¿Qué pasa si yo cojo el espacio de estos seres y hago así? Ellos siguen moviéndose en su espacio de 2 dimensiones. Ellos no pueden venir de aquí y saltar, porque están limitados a la hoja de papel, ¿no? Es por donde pueden discurrir. Ellos siguen viviendo en 2 dimensiones, pero el espacio ya no es euclídeo. En realidad es un poco más complicado. Para que no fuera euclídeo tendría que tener así curvatura por los 2 lados, ¿no? Entonces, de hecho, cuando el espacio es así, aunque sea de 2 dimensiones, digo que está curvado, que tiene una curva. Si está así, la curvatura es 0. Y si está así, la curvatura tiene un cierto valor. ¿De acuerdo? Sin más detalles, lo mismo puedo hacer con el nuestro. Yo puedo tener un espacio, para ver la curvatura esta, necesito el punto de vista de las 3 dimensiones, que los seres sombra no tienen. Pero aunque no la tengan como la tenemos nosotros, viven en un espacio de 2 dimensiones curvado. Nosotros podemos vivir en un espacio de 3 dimensiones curvado. Para ver la curva necesitaríamos la visión de 4 dimensiones que no tenemos. Pero podemos ver cómo se comporta nuestro espacio de 3 dimensiones para ver si hay curvas en él, lo mismo que pueden hacer los sujetos sombra estos, ¿no?
Entonces, eso está en conexión con lo que digo ahí, de que la geometría a gran escala del universo es euclídea, ¿vale? No hay una curvatura que lo deforme respecto a una dimensión superior, ¿vale? Estamos hablando de las dimensiones espaciales, no estamos considerando el tiempo que multiplicado por la velocidad de la luz actuaría como de manera similar a otra dimensión espacial, nos dice la relatividad especial y general. Si eso lo queremos meter también, no importa, pero entonces necesitamos una quinta dimensión para ver cómo se curva. Esto que la mayoría de ustedes ya seguro que lo tenían claro, los que no tanto, pues si desde hoy ya lo tienen, esto será estupendo porque no hay más misterio que ese cuando uno habla de la cuarta dimensión y la novena y no sé qué, estamos hablando de esto esencialmente. Y del análisis del fondo cósmico de microondas lo que obtenemos es que a gran escala el universo es euclídeo. Tiene una edad de 13.800 millones de años, o sea, el Big Bang ocurrió ahí, en el origen era extremadamente pequeño, denso y caliente, y en esas condiciones de elevada presión, de elevada densidad y temperatura, se formaron los elementos químicos ligeros. Además, el universo primitivo era opaco a la radiación, los fotones que estaban por allí circulando eran inmediatamente absorbidos por partículas y no podían escapar. Cuando el universo se expande, la densidad disminuye, la temperatura baja y los fotones ya no son absorbidos, se hace transparente. Esos fotones ya viajan más o menos casi todos para siempre, hasta ahora, y son los que ahora vemos como el fondo cósmico de microondas. La densidad de masa bariónica, que es la materia ordinaria, es un 4,9%. La de materia oscura un 26,6% y la de energía oscura un 68,5%. El valor de la constante de Hubble, como prácticamente no hemos hablado de ella, pues ese es el valor que tiene. Sin embargo, hay una serie de preguntas que son fundamentales. Aquí se me está pidiendo a mí que hable de la singularidad, etcétera. Bueno, pues el Big Bang, el análisis que tenemos pormenorizado de todos los datos que tenemos a disposición nos dicen eso, pero hay preguntas que requieren un análisis adicional. ¿Por qué? ¿Cómo puede ser que el universo sea tan homogéneo a gran escala? Supongamos que tenemos en esta nave, en esta iglesia, tenemos un gas, ¿no? Vamos a hacer un ejemplo muy hipotético. Y supongamos que yo estudio el gas en esta... Este es otro elemento conceptual sobre el universo que creo que es conveniente tener claro al final. Si yo aquí estudio el gas y digo, pues mido el gas en aquella esquina, en 1 centímetro cúbico, y digo, bueno, aquí hay, me voy a inventar los números, 100 partículas. Y se mueven con velocidades entre 1 y 2 centímetros por segundo. Luego me voy a la otra esquina, mido y digo, hay 100 partículas y se mueven con velocidades entre 2 metros por segundo, centímetros por segundo. O sea, igual. Luego lo hago aquí y me da lo mismo. Allí me da lo mismo, allí me da lo mismo. Eso le pasa al universo. Y dice, bueno, ¿y qué? No pasa nada. ¿Cómo puede ser esto? Uno metió aquí el gas de cualquier manera, porque uno tiene que partir de que, o sea, lo que tenemos en mente es que queremos que las cosas funcionen ellas, ¿no? Con las leyes de la naturaleza. Pues el gas aquí entró de cualquier manera, uno se espera 2 días y al final ya todo se ha movido, todo se ha mezclado y todo está igual. Supongamos que ahora de pronto descubrimos, por otro mecanismo, por otro procedimiento, que el gas ese que hay en esta habitación se introdujo no hace 2 días, sino hace 2 minutos. El gas de allí no ha tenido tiempo de ir hasta allá y mezclarse con aquel, ¿correcto? Si es homogéneo y no ha tenido tiempo, hay un problema, grave además. Eso le pasa al universo, tal como lo hemos descrito hasta ahora, ¿no? No voy a alargarme más, entonces porque se me acaba, creo que se me ha acabado ya prácticamente. El mismo tipo de cuestión pasa sobre la geometría euclídea. La geometría euclídea implica curvatura cero. Si yo tengo curvatura cero ahora, cuando el universo nació, que era 10 elevado a 300 veces más pequeño, pues tenía una curvatura cero con un nivel de precisión inmenso. Eso tiene que ser por algo, ¿no? Porque si no tendría una curvatura, yo qué sé, si la curvatura fuera libre, pues sería cualquiera, y no cero, precisamente. Tiene que haber algún motivo
porque sea cero de esa manera tan precisa. Mecanismo para generar la clase, esto lo voy a saltar para ir un poquito más rápido. El asunto es que la inflación, que es el último elemento que nos faltaba, proporciona respuestas a esas preguntas. Proporciona respuestas, vamos a ver, por un lado se está aplicando el conocimiento que tenemos del modelo estándar de la física de partículas. O sea, eso lo tenemos, el modelo estándar de la física de partículas está criticado, no es un modelo, es un modelo que funciona muy bien en las cosas en las que están mejor medidas, pero es un modelo con lagunas. Y en particular no se ha experimentado con él directamente porque no hay datos empíricos directos, sino solamente extrapolaciones de cómo deben ser las cosas. No se ha probado en el ámbito que nos está interesando, que son los instantes posteriores a ese Big Bang, ¿no? Pero de la aplicación del modelo estándar de la física de partículas parece ser que en una fracción de 10 elevado a menos 36 segundos después del Big Bang se pudo producir, es compatible con el modelo estándar, que en el universo se produzca un estado de una transición de fase a un estado de mínima energía. No quiero ser muy detallado porque necesito más tiempo y creo que de todas formas no tiene mayor, pero una transición de fase que tiene unas determinadas características que hacen que el universo, en una manera muy rápida, evolucione, o sea, se empiece a expandir y evolucione conservando la densidad de energía. La densidad de energía quiere decir energía por unidad de volumen. Si se expande un poquito, hay más energía. Si hay más energía, como está apareciendo energía, se expande más. Entonces, todo un proceso realimentado que termina en una expansión enorme, escala, no lo sé ahora mismo, pero del orden de 10 elevado a 300, o sea, una escala brutal, en una fracción de 10 elevado a menos 32 segundos. Y eso es la inflación del universo. ¿Qué pasa entonces? A ver. ¿Qué pasa? Que sea cual sea la estructura que tiene el universo antes de la inflación es tan brutal que lo deja con curvatura cero y que lo deja homogéneo, claro, porque lo que yo tengo en el universo después de la inflación, que ya es grandito, un momento antes de la inflación era así, y ahí sí había tenido tiempo de homogeneizarse todo. Entonces, la inflación tiene el problema de que no está probada experimentalmente, y es difícil que pueda estarlo, porque las condiciones para probarla están allí, instantes después del Big Bang, pero por otra parte tiene la capacidad de explicar cosas sorprendentes que vemos en el universo del Big Bang a partir del análisis del fondo cósmico de microondas. Momento. No, es que esa era mi transparencia final. Aquí había puesto, pero lo vamos a saltar, ¿no? Quizá lo dejamos ahí después para que lo lean, porque de esto quedarían una serie de elementos para la reflexión, ¿no? Sobre, por ejemplo, qué hay antes de la inflación, ¿no? O el asunto del multiverso, o sea, estos procesos inflacionarios, cómo empiezan. Este es uno de ellos, ha habido infinitos, este es el único que podía haber, de esto se ha hablado en conferencias anteriores, y como a mí se me ha acabado el tiempo, lo que sí quiero hacer es la otra cosa que me recomendaron, ¿no? Cuando yo era muy joven, que era acabar con otro chiste, que seguro que lo conoce de este, y que me parece el chiste mejor para unas jornadas como estas que estamos desarrollando. Entonces, yo no sé si a mí me gustaría dejar, aunque sea tarde, 5 minutos por si hay una pregunta o dos. Vale, no tenemos mucho tiempo porque ya saben que estamos pendientes de esta salida de observación astronómica, pero tres preguntitas muy concretas, menos de 40 segundos la formulación, por favor. Me gustaría que me diga la diferencia en la teoría estándar de la tridimensión, más la cuarta, que es el tiempo, con la teoría de las cuerdas, que son de 10 a 11 dimensiones. ¿Qué diferencia es? Bueno, lo que
pasa es que esa pregunta viola el principio fundamental de la longitud. Pero prácticamente he contestado antes cuando he dicho esto. Yo puedo tener un universo con... Bueno, en el caso de las 11 dimensiones estas, lo que pasa es que las dimensiones añadidas a las 4 del espacio-tiempo son dimensiones muy chiquititas que nosotros no percibimos, que perciben las partículas elementales en sus transiciones, pero nosotros no en el mundo macroscópico. Y nada más, ¿no? La curvatura esta, que es lo que nos interesa en cosmología, es una dimensión añadida que no es que exista, es que la necesitaríamos si quisiéramos hacer una maqueta del universo, nada más que eso. Hola, muchas gracias por su exposición, pero la pregunta va a ser muy básica, muy local y muy cortita también. El tema es, bueno, que se sepa, en el caso de Cristóbal Colón no fue científico. ¿El caso de, perdón? Cristóbal Colón. No fue científico, pero él quiso demostrar que la Tierra era redonda. Y bueno, y yo no sé si sabe, si a lo mejor por otro científico o porque alguien se lo informó, y él pudo probar eso, ¿no? Y entonces, bueno, quería saber de dónde vino esa, si estuvo, digo, esto tiene más que ver con la ciencia, lo que hizo Cristóbal Colón. Si me puede informar, nada más, gracias. A ver, gracias, sí. Todo el mundo, en tiempos de Colón, todo el mundo instruido sabía que la Tierra era esférica. En tiempos de Colón, todo el mundo de cultura, académico, digamos, sabía que la Tierra era redonda. Isabel la Católica, cuando iba a comprometerse a financiar el viaje de Colón, reunió a sus sabios en la Universidad de Salamanca. Y sus sabios, por supuesto que sabían que se sabe que la Tierra es esférica desde hace, no sé, 3.000 años, ¿no? Entonces, todos ellos, por supuesto, sabían que la Tierra era esférica y sabían algo más, y era que tenían una estimación bastante aproximada del tamaño de la Tierra. Y lo que ellos le dijeron a Isabel la Católica fue que la Tierra era más grande de lo que parecía que Colón asumía, y que el viaje desde España hasta Japón era demasiado largo y no lo iba a poder hacer en el tiempo que él decía. Esa fue la pega desde el punto de vista científico o académico al viaje de Colón, que no sabiendo que América estaba en medio, el viaje era larguísimo, y de hecho Colón, si América no hubiera estado, pues se habrían muerto todos mucho antes de llegar a Japón, que era lo que le decían los de Salamanca a la reina Isabel. Bueno, la ciencia desmitologizando también la historia. Lo siento, pero no tenemos más tiempo para más. Saben que ahora las personas que se han apuntado para la excursión de observación astronómica tienen una pequeña cena, un pequeño picoteo aquí en el... bueno, pues a las 8:30 la guagua, en la parada de guagua de El Pensador. ¿De acuerdo? Muchas gracias, don Antonio Aparicio. Un placer escucharle. Sentimos con esta premura y eso. Mañana ya hemos terminado esta primera parte de la jornada con esta sesión dedicada a la circularidad positiva y a los conocimientos a los conocimientos científicos que queríamos un poco exponer en estos días. Ya mañana es el planteamiento de futuro, ¿vale? Cómo caminar en esta circularidad positiva, también con las aportaciones que hace la ciencia, la filosofía y la teología. Y recuerden, los que no se han apuntado para las comunicaciones, que todavía están a tiempo, pero que no puede pasar de esta noche. Buenas noches. Chacho, ¿qué es eso del pico que Coño, pero no me lo dijeron, tío.